Hola a todos y bienvenidos a nuestro tercer video de hemofilia en español. El día de hoy estaremos hablando acerca de la profilaxis y su importancia en el tratamiento contra la hemofilia. Tal y como hablamos en nuestro primer video, la severidad de la hemofilia se caracteriza por la cantidad de los factores de coagulación 8 o 9 presentes en nuestro cuerpo. Por lo tanto, quien tiene menos de 1% tiene hemofilia severa, quien tiene entre 1 y 5% tiene hemofilia moderada y quien tiene entre 5 y 40% tiene hemofilia leve. De acuerdo con la severidad, podemos decir que quienes tienen hemofilia leve tienen un menor riesgo de presentar sangrados. Los que tienen hemofilia moderada tienen un mayor riesgo de sangrar en comparación a los leves. Pero los que son más propensos a presentar hemorragias son los que tienen hemofilia severa. Siempre existen excepciones y hay casos de personas con hemofilia severa que no tienen sangrados tan frecuentes y hay personas con hemofilia moderada o leve que tienden a sangrar más a menudo. Antes de empezar a hablar acerca de la profilaxis, hablaremos del tratamiento de demanda para entender qué hace la profilaxis tan importante. En el tratamiento de demanda, el factor es infundido después que una hemorragia ya ha comenzado. En nuestro ejemplo, esta barra azul representa los meses de enero, febrero, marzo y abril. Podemos ver cómo en enero ocurrió esta hemorragia, representada por esta pequeña bola roja, y la persona tuvo que infundirse el factor deficiente para tratar la hemorragia. Todavía en enero, la persona tuvo otra hemorragia y necesitó infundirse el factor otra vez. Podemos ver cómo en los meses siguientes, la persona tuvo otros sangrados y en todos ellos utilizó factor solo después de haber iniciado la hemorragia. Ahora, para entender por qué el tratamiento de demanda no es ideal, pensemos que estas hemorragias son hemartrosis en la rodilla izquierda y que estas hemorragias fueran hemartrosis en el tobillo derecho. Como ya vimos en el segundo video, hemorragias que ocurren varias veces en una misma articulación van dañando el cartílago causando artrosis y como hemos mencionado, la artrosis es irreversible. Por lo tanto, la mejor manera de evitar la artrosis es evitando todas estas hemorragias, porque cuando no hay artrosis, el riesgo de padecer artrosis disminuye. Es importante saber que el tratamiento de demanda es efectivo en acelerar la recuperación de una hemartrosis, pero dicho tratamiento no es el mejor para reducir el desarrollo de una artrosis. El mejor método para proteger una articulación es haciendo profilaxis. En la profilaxis, el factor se aplica en dosis y días que ya han sido establecidas por un hematólogo. Este tratamiento es preventivo porque el factor es infundido sin que haya presencia de hemorragias. Profilaxis fue establecido en los años 60 en Suecia. Ya en ese tiempo se sabía que quien tenía más de 1% de factor presentaba menores casos de sangrados, por lo que la idea fue hacer que alguien con hemofilia severa tuviera de manera temporal las mismas cantidades de factor que un paciente con hemofilia leve o moderada. Para explicar cómo funciona la profilaxis usaremos esta sencilla gráfica que tenemos en este ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de una persona que solo tiene un 0.9% de factor 8, lo cual es representado por esta barra roja. Esta persona tiene hemofilia severa del tipo A. Es importante tener en claro que lo que veremos acá es solo un ejemplo y que todos los valores de los que hablaremos pueden variar en cada persona. En nuestro ejemplo, esta persona se infundió el factor a las 8 de la mañana. Poco tiempo después de la infusión, el porcentaje del factor deficiente incrementa y en nuestro ejemplo, la cantidad llega a un 40%. Como ya sabemos, 40% es la cantidad de factor de alguien que tiene hemofilia leve. Esto quiere decir que después de infundirse el factor, esta persona con hemofilia severa ahora tiene los mismos niveles de alguien con hemofilia leve. Sin embargo, mientras pasa el tiempo, la cantidad de factor presente en la sangre comenzará a disminuir y a las 2 de la tarde podemos ver cómo la cantidad de factor ya no es la misma y ahora es de un 30%. Aún así, la cantidad de factor es aún la misma que la de alguien que tiene hemofilia leve. A las 8 de la noche, la cantidad de factor ha disminuido aún más y ahora es de un 20%. Este proceso continúa y a las 8 de la mañana del día siguiente la cantidad cae a un 10%. Es de notar que esta cantidad es mucho más baja que el nivel inicial de factor cuando recién se acaba de infundir. Sin embargo, esta cantidad es aún el equivalente de alguien que tiene hemofilia leve. Esto quiere decir que un día después de infundido el factor, la cantidad de este ha disminuido considerablemente, pero es aún más alta que la cantidad de esta persona produce en su cuerpo de manera natural. Continuando con nuestro ejemplo, a las 8 de la noche de ese mismo día, la cantidad de factor es ahora de un 5%, que es la cantidad de factor de alguien que tiene hemofilia moderada. A las 8 de la mañana del día siguiente, 2 días después de infundido el factor, la cantidad cayó a un 0.9%, lo cual es la cantidad de alguien que tiene hemofilia severa. Por lo tanto, esta persona tiene altas posibilidades a este punto de volver a presentar un sangrado.
Pero noten cómo 2 días después de la profilaxis, esta persona tuvo los niveles de factor de alguien con hemofilia moderada o leve. Por lo tanto, 48 horas esta persona estuvo protegida contra el riesgo de sangrar. Y ahora, ¿qué tendrá que hacer esta persona ya que sus niveles son otra vez los mismos que un hemofílico severo? Él tendrá que infundirse el factor otra vez, de modo que le permita regresar a los niveles de un hemofílico leve y volver a estar protegido. La forma como funciona la profilaxis es que el factor se infunde en intervalos regulares, de modo que la cantidad de factor en el cuerpo es siempre más alta de la que alguien que puede llegar a tener con hemofilia severa. Ahora ya tenemos una mejor idea de qué es la profilaxis. Veamos ahora cómo funciona el transcurso de una semana. Consideramos que esta persona se infundió factor el lunes a las 8 de la mañana. Aún usando nuestro ejemplo anterior, la cantidad de factor subió a un 40%. Mientras el tiempo pasa, la cantidad de factor disminuyó y el miércoles la persona tiene otra vez el mismo nivel de una persona con hemofilia severa. Pero ese mismo día se hace otra infusión de factor y otra vez la cantidad de factor incrementa por otras 48 horas, hasta el viernes cuando se utilizará profilaxis nuevamente. Hay muchas formas de hacer profilaxis. Lo que hemos visto acá es un ejemplo donde se utilizó profilaxis durante 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. La siguiente dosis, según nuestro ejemplo, tendrá que hacerse el lunes de la mañana siguiente. Podemos ver cómo la persona está más protegida la mayor parte de la semana. El momento cuando la persona está en mayor riesgo de padecer una hemorragia es cuando sus niveles de factor disminuyen bastante. En nuestro ejemplo podemos ver que esto pasa en la mañana de miércoles, cuando la profilaxis se aplica nuevamente, y el día domingo. Sabiendo ahora cómo la variación de factor funciona en nuestro cuerpo, podemos entender de la importancia de hacer profilaxis en los días adecuados. También sabemos ahora que son durante los periodos donde tenemos la menor cantidad de factor en nuestro cuerpo cuando estamos más expuestos al riesgo de una hemorragia. La profilaxis funciona muy bien cuando se hace correctamente. Incluso personas con hemofilia severa pueden pasar varios meses sin ninguna hemorragia. Los problemas ocurren cuando por lo regular la profilaxis no se hace de manera correcta. Miremos ahora qué pasa cuando la profilaxis se hace de manera incorrecta. A veces esto pasa porque las personas no han sangrado por un largo tiempo y por este motivo sienten que no necesitan aplicarse el factor los días que les corresponden. Tenemos que entender que la decisión de no aplicar profilaxis de manera correcta es errada porque las chances de una hemorragia incrementan de manera considerable. Supongamos que esta persona decide que no se aplicará el factor el día viernes. Como resultado, la cantidad de factor el viernes, sábado y domingo es bastante baja y ahora hay una gran posibilidad de que exista un sangrado en cualquiera de esos días. Si también no decide infundirse el factor el miércoles, el riesgo será aún mayor porque esta persona está desprotegida por 5 días. Viendo esto, nos podemos dar cuenta que cuando la profilaxis no se hace en los días adecuados, las chances de sangrados son bastante altas. En conclusión, profilaxis es el mejor método contra la hemofilia porque reduce la progresión de la artrosis y las ocurrencias de sangrados. Para que la profilaxis tenga el mejor resultado, se deben de respetar las dosis y días en los que se tienen que aplicar el factor. Las dosis y días para la aplicación de la profilaxis son decididos por el hematólogo. No es normal tener sangrados tan seguidos si se aplica la profilaxis de manera correcta. Si esto pasa, habla con tu médico. Muchas gracias por su atención. Para conocer más de este y otros temas relacionados a la hemofilia, estén pendientes al contenido publicado en nuestro sitio.